estamos con Tu Día en la Constitución y estamos, como siempre, todos los jueves con el profesor Víctor Avilés, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿De qué vamos a hablar hoy día, profesor Vamos a hablar Avilés? un poco de... ¿Se acabó todo, pues? O empieza el momento más importante, que es el momento ciudadano. Recta final. La recta final, que es el momento que los ciudadanos se pronuncian. Y lo que vamos a conversar hoy día, Mirna y Francesco, y un saludo a la distancia ahí para la gente y también para Ángeles, es qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que viene hacia adelante. Ya, pues vamos entonces con lo primero. O sea, vamos a hacer un ¿Qué hemos hecho? recuento. Exacto. Un reconto, como dicen. Raconto, como se dice. Ya. Vamos, doctor. Bueno, a ver, lo primero hay que recordarlo, ¿cierto? Que en el contexto posterior al estallido social se produjo en noviembre del año 2019 el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, donde concurrieron sectores de derecha, de centro y de izquierda a crear un proceso. Se tomó un acuerdo que después se implementó a través de una reforma constitucional, que es el que ha dado lugar a este proceso de nueva constitución en que estamos. Yo estuve ahí hasta cerca de las 4 de la mañana. De ese día, de ese famoso porque 15 de noviembre. Reporteando cada detalle, fue una jornada maratónica. Todavía no se repone el hachazo el hombre, pero bueno. Oiga, no me diga nada. Ya. Esas cosas pasan. Ahí, Claro. ahí el discurso, ¿no es cierto?, era la casa de todos. Sabemos que hoy día hay un poco de discusión sobre eso, pero bueno, eso ocurre ese día. A continuación, ¿no es cierto?, se definió que lo primero que tenía que ocurrir era preguntarle a los ciudadanos a través de un plebiscito si querían o no avanzar hacia una nueva constitución, apruebo o rechazo. Ahí se ganó el 80% prácticamente de la ciudadanía, dijo: queremos ver un borrador de nueva constitución para tomar la decisión final en el plebiscito que viene ahora en septiembre. Exacto. Arrasó el plan de ver un borrador. Exacto. Y la siguiente pregunta, ¿no Ahora, es cierto?, perdón, profesor, pregunta... capciosa. ¿Arrasó la idea, claro, de ver un texto o arrasó la idea de que Chile quiere una nueva constitución? A ver, yo creo que quedó, más allá de la forma que estuviera articulado intelectualmente el proceso, quedó en evidencia de que la mayoría de los ciudadanos quería un cambio constitucional. Aunque uno podría decir que conforme al diseño, en realidad uno podría decir: mira, yo puedo votar perfectamente a prueba ahora, pero me reservo la posibilidad al final del proceso de comparar si la propuesta de la convención es o no mejor que la constitución actual. Sin duda. Y si la propuesta de si la constitución actual es mejor que la propuesta, voy a votar rechazo. Es parte del diseño. Pero deténgase un ratito ahí, profesor Avilés, porque lo que dice justamente Francesco es bien relevante, porque en definitiva, y también usted lo señala, ¿no?, hubo un porcentaje muy alto que incluye sectores de derecha que efectivamente quisieron, por lo menos lo que dijeron en ese plebiscito: queremos una nueva constitución para Chile, no la actual, no la constitución del 80, ni modificada, ni del 2005, ni con todas las reformas, no, queremos una nueva constitución. La de Pinochet o la de Lago, La típica. de Lago, como sea, pero no, queremos un nuevo texto constitucional. Y ese fue, diríamos, ¿no?, básicamente la razón que explica este 80-20. Así es, y yo creo que es muy importante tener presente que la idea de nueva constitución no pasa necesariamente por escribir todo de nuevo. Lo importante es que haya un acuerdo ciudadano a través de un plebiscito que ratifique aquello que vaya a ser la constitución hacia adelante. Claro. Y yo creo que ahí en donde hoy día está crujiendo un poco el asunto, porque según algún sector, la propuesta de nueva constitución en realidad sería refundacional y sería distinto a lo que la ciudadanía quería. Pero eso es lo que vamos a determinar en septiembre con el plebiscito final. Claro, Esquella, que es otra visión, dice, por ejemplo, Agustín Esquella, que yo diría que está entre, Esquella está al medio de los polos, digámoslo así, ¿no? Profesor de, Premio Nacional de Ciencias Sociales, profesor de Derecho, etcétera. Él está al medio y dice que no, pues que no es refundacional y que es reformista, pero también dice que hay ideas catastrofistas de lado y lado. Claro. De los que dicen que si gana el rechazo queda la tendalá, y que los que dicen que si gana la prueba es lo mismo. Entonces Ahí yo rescato, llama a no ser catastrofista. Así es, yo rescato lo que dijo el presidente, lo vimos un poco rato atrás acá en el mismo canal, que dice que cualquiera de las dos opciones son legítimas y la gente tiene que votar sin miedo por la opción que mejor les parezca. Exactamente. Sigamos entonces, profesor Avilés. Bien. Oiga, pero espérese, ¿nos permite escuchar nuevamente al presidente respecto de algo que acaba de decir? Perfecto. ¿Está en la radio Capísima o no? ¿Sí? A ver, ya, vamos con esa cuña del presidente Gabriel Boric. Ayer en la inauguración de la población Sueños del Norte, me hicieron un comentario que me preocupó y después vi videos de noticias falsas que andan circulando respecto al proceso constituyente. Yo creo que es importante contarle a la gente de que el 4 de septiembre van a tener la posibilidad de elegir entre una nueva constitución o mantener la constitución actual tal cual como está. Eso es apruebo o rechazo.
Las dos opciones son legítimas, cada uno puede votar como estime su conciencia y yo espero que esto se haga en función de un debate y de la lectura del texto. Yo invito a todo el mundo a leer el texto del borrador de la nueva Constitución. Ayer escuchaba de que andan difundiendo noticias falsas, por ejemplo, de que las viviendas no serían heredables a las familias. Yo quiero decir de que eso es absolutamente falso y que acá ojalá quienes defiendan sus posiciones, sean cuales sean estas, sean a través de la verdad, a través de los hechos y no a través de la difusión de noticias falsas que no hacen más que desinformar y empañar una campaña que debiera ser cívica. Así que yo aclaro esto, las viviendas siguen siendo heredables, van a seguir siendo de propiedad de cada uno, acá nadie pretende quitarle a la gente lo que le es propio y por lo tanto ojalá que la discusión constitucional se dé con altura de miras, que cada persona vote informado y eso es lo que vamos a estar garantizando como gobierno. Profesor, pucha, qué bueno que lo tenemos acá. Yo sé que vamos a interrumpir un poquito el orden, pero me parece súper relevante que al margen de lo que usted decía, ¿no? Que el presidente efectivamente dice que cada opción es legítima y usted lo ratifica así. Hablemos del derecho a la vivienda, porque la verdad es que también en otra cosa que tiene razón el presidente es que hay un mar de fake news por todos lados, los que aprueban, los que... Hay mucha noticia falsa en esto. ¿Qué es lo que está en el texto con respecto a derecho a la vivienda? Porque efectivamente hay algunos que dicen que lo que está allí no te va a asegurar la propiedad de la vivienda en el futuro. Y hay otros que también están diciendo lo que decía recién el presidente, que no va a ser heredable, en fin. A ver, saquémonos lo que dice cada uno, lo que dice usted con respecto al texto. ¿Qué es? ¿Cuál es el derecho a la vivienda propuesto? Perfecto. En general, en materia de derechos sociales, y el derecho a la vivienda es uno más de ellos, la Constitución señala en definitiva que va a ser el legislador con el tiempo en que determine cuáles son las políticas. Eso es una cosa. Lo que señala el presidente es efectivo. Si a usted hoy día es dueño de su vivienda, usted la va a poder, sus hijos la van a poder heredar, a menos que, por cierto, el impuesto a la herencia cambie y sea tan alto que hereden una fracción. Eso está por verse en el debate tributario también, porque es una de las cosas que está analizándose. Pero eso es legal. Eso es un tema legal, pero podría tener un efecto. Si el impuesto a la herencia sube más del 30%, efectivamente se complica la heredabilidad. En segundo lugar, la discusión se genera precisamente porque durante la discusión en la Convención Constitucional, un grupo planteó que se consagrara el derecho a la vivienda propia. Y la mayoría rechazó la vivienda propia. Y sabemos que hoy día hay políticas de vivienda de algunos municipios donde se le prestan las viviendas a los ciudadanos. Entonces yo diría que en ese contexto, si usted en el futuro recibe en préstamo una vivienda porque el Estado no le otorga la propiedad de la vivienda, efectivamente no va a poder entregarla en herencia simplemente porque no es suya. Profesor, una pregunta. Es que se refiere el presidente, yo entendí así, ¿no? ¿A las viviendas sociales? No, lo que pasa es que, a ver, mira, esta entrevista, esta pregunta va a ser el contexto, tiene relación con un momento en que el presidente efectivamente estaba en eso mismo. Estaba hablando de viviendas sociales. Y muchos colegas nuestros que están en la gira subieron un video muy bueno. ¿En qué sentido? En que el presidente justamente conversando con las personas, muchas personas le hacían preguntas y ahí sale esta frase que no, eso es mentira. Perdona, pero estaba en un contexto de viviendas sociales. Correcto. Con una población. Ahora, pero volviendo al profe, porque es importante esto, porque aquí de este tema, que es más puntual, se termina hablando de una polémica que es bastante más grande y que muchas personas pueden decir, bueno, ¿por dónde me inclino según este tema? Entonces, lo que usted está diciendo, profesor, a ver si lo interpreto. Una cosa es el marco que nos ofrece el texto, y si es que este es aprobado, después tendremos que ver a través de una ley cómo se manifiesta, pero eso no quiere decir que el día de mañana, si el Estado a ti te entrega efectivamente una vivienda, esta no sea heredable, ¿no? Absolutamente. Usted está hablando de otro mecanismo que también existe, diciendo que la gente que es de préstamo. La gente que hoy día es dueño de su vivienda va a seguir siendo dueño. La gente que reciba, como las personas ayer, del Estado una vivienda en propiedad, sus hijos van a poder heredarla. Lo que pasa es que lo que habilitó el borrador constitucional para discutirse después con ley es cuál va a ser la política para otorgar vivienda en Chile. Si va a seguir entregándose en propiedad la vivienda o se va a ocupar un sistema distinto, como ocurre en otros países donde el Estado simplemente entrega el uso de las viviendas. La gente paga por el uso del Estado y después cuando las personas dejan de hacer uso o se mueren, las devuelven al Estado. Y en su opinión como académico evidentemente, pero también como intérprete, ¿qué es lo que motiva ese derecho a la vivienda, cree usted, en lo que se nos ofrece para el plebiscito? ¿Qué es lo que motiva? Bueno, efectivamente la dignidad del ser humano es la base de cualquier proceso constitucional y la dignidad del ser humano requiere acceso a la vivienda, requiere pensiones, requiere educación y requiere salud. Y yo creo que hay un acuerdo amplísimo de que todos los recursos con que cuenta el Estado deben destinarse de manera prioritaria a esos gastos.
La pregunta es cómo se gasta eficientemente esa plata para satisfacer eso. Claro. Una posibilidad es la que quedó abierta o está proponiéndose de forma abierta con la nueva Constitución, que permite que el Estado no otorgue en propiedad, como lo hizo ayer, pero a futuro quizás no, sino que preste viviendas a quienes la necesitan. Y hay otra alternativa que es la que conocemos hoy día, donde el Estado ha venido subsidiando la adquisición en propiedad de la vivienda por las personas. Cada uno podrá elegir la que más le gusta. Entonces, lo que dice el presidente en estricto rigor es cierto. A las personas que le estaban entregando la vivienda ayer se la estaban entregando en propiedad. Pero eso no quiere decir que el borrador de Constitución señale que eso vaya a ser necesariamente así. No, es que es interesante. Perdón que no alarguemos este punto, pero es que es súper relevante porque esto nos va a pasar de aquí hasta que votemos el plebiscito. Y punto por punto tratando de dilucidar las cosas. Porque como usted decía, profe, habían algunos convencionales constituyentes que decían debiera existir el concepto propio. Debiera estar vivienda propia. Y entonces ahora, como ese punto no se rechazó por mayoría, esas mismas personas, esos mismos convencionales o aliados de ellos, sectores parecidos a ellos, están diciendo, como se rechazó la palabra propia, es decir, el día de mañana ese derecho a la vivienda no te va a asegurar la vivienda tuya. ¿Eso es así o es una interpretación? Antes que responda el profesor Avilés, y profesor, perdón, estoy tratando de ser súper ecuánime, ¿eh? Lo saquemos un poquito del tema que usted traía preparado, pero es que esto es contingencia, esto está pasando, somos un canal y un programa, ¿no es cierto?, que también recogemos actualidad. Por lo tanto, vamos a ver ese momento del presidente al que aludió Francesco, del presidente Gabriel Boric en Arica, y ahí comentamos. Me mostraron un artículo de internet en donde decía de que la nueva Constitución no va a permitir que las casas pasen a su familia, que se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira. La vivienda que ustedes están adquiriendo acá es suya y si en algún momento fallecen, estas son heredables a su familia. No crean en las mentiras que andan circulando por internet, infórmense bien, voten informados. Ese es el rol que tenemos como gobierno, eso es lo que vamos a estar difundiendo. Ya, ahí está entonces el origen, digamos. Es bastante efectivo y es bastante evidente lo que dice el presidente. Las viviendas que se le otorgaron a esas personas en ese minuto son heredables. Pero la Constitución habilita a que en el futuro existan políticas públicas donde las viviendas que entregue el Estado en uso no sean heredables. ¿Cómo qué aspecto dice usted, profesor? Usted dice la opción el de préstamo. Lo que pasa es que la estructura general de sí, el borrador. En el borrador. En el borrador. Claro, porque queda la sensación de que era la actual Constitución. Por eso le pregunto. No, hoy día la actual Constitución, la verdad que lo que tiene en materia de vivienda es muy poco. Claro. ¿Tiene algo? No, porque uno lo emana del mandato general del Estado de propender al igualitario goce de los derechos por las personas y de la dignidad de las personas. Y por eso que el Estado ha desarrollado una política de vivienda y es bastante fuerte la política de vivienda. Entonces, pero para ser súper concreto, las viviendas que se entregaron ayer por parte del Estado a esas personas son en propiedad y son heredables. El borrador de Constitución lo que ha hecho es abrir la posibilidad de que a futuro exista una política de entrega de viviendas por parte del Estado que no sean propiedad y por lo tanto no sean heredables. No lo decide la Constitución, pero permite que los legisladores lo decidan en el futuro. Claro. Los legisladores, usted se refiere al Congreso, al Congreso. Efectivamente, pero... Oye, espérame, Mina, que hay una cosita, un detalle del video, porque el presidente dice, vi en internet que estaba circulando un artículo que decía que no eran heredables. No hay ningún artículo que diga eso. No hay. Ya. No hay. Pero es que por eso, parte por parte, usted nos da el marco. No, yo creo que no hay artículo que diga que no sea real. Artículo no, lo que hay en el fondo son comentarios de personas y yo creo que es bastante inadecuado que el presidente se dedique a comentar comentarios. El presidente de la República creo que tiene una posición de garante ecuánime y comentar comentarios de una campaña creo que lo rebaja a él. Ya. Pero en fin. Él decía eso que se está circulando ahí es mentira. ¿Es mentira? O sea, que hay un artículo del borrador de Constitución que señala que no son heredables, eso es falso. Ya. No existe, no hay. Que se habilita desde el borrador de Constitución de que hay una política que deje de entregarle en propiedad la vivienda a la gente que no la tiene y se la entregue de otra forma en préstamo y no sean heredables porque no son dueños. Pero eso tendría que ser una materia de ley, como dice usted. Así es. Tendría que ser discutido en el Congreso, pero es súper ahora, interesante, ¿no? ¿eh? Claro. Es muy importante, claramente. Así es. Ya, pues sigamos entonces, profesor. Y la siguiente pregunta, nosotros ya sabemos que el 80% de la población quiso al menos avanzar hacia una nueva Constitución. Algunos podrán haber hecho la reserva, puede que vote a prueba ahora y si no me gusta lo que proponen, voto rechazo. Otros habían dicho, quiero avanzar como sea. Están los dos metidos ahí. Bien. Hubo una segunda pregunta ese día, en ese plebiscito, y era, ¿quién queremos que redacte el borrador? Y que nadie se acuerda mucho, pero es verdad, habían dos papeletas. Se olvida uno, pero... Y la segunda papeleta era la alternativa que fuera el Congreso
con una mezcla de ciudadanos electos, una mezcla de representantes del Congreso más ciudadanos electos o 100% electos. La famosa mixta. Era tan fuerte el rechazo en ese minuto al Congreso y en general al establishment político que arrasó la opción de que fueran 100% electos. El problema, que hoy día la Convención Constitucional también tiene un amplio rechazo, yo no estoy hablando de datos muy elocuentes, ¿no es cierto?, de las encuestas, es porque se eligió exactamente con la misma fórmula que la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el resultado evidentemente no iba a ser muy distinto y no fue muy distinto. Pero es divertido porque esa fue la siguiente pregunta y que quedó un poquito en el olvido. Bueno, de ahí avanzamos, ¿no es cierto?, a la etapa de... Bueno, entre medio, después del acuerdo hubo algunos cambios a las reglas que se implementaron correctamente mediante una reforma constitucional y ahí entró la idea de la paridad, entró la idea de los pueblos originarios y también se facilitó la participación de independientes. Cuestión que generó un efecto muy relevante porque cambió completamente la composición de la Cámara de Diputados. Ya no fue la composición que conocíamos hasta ahora, sino que fue muy distinta. O sea, de la convención. Digamos. De la convención. Sí. O sea, porque ahora, eso uno lo lee y piensa que fue fácil. Esta fue una pelea, me acuerdo, en el Congreso. Fue tremendo. Fue duro. Y fue tan tremendo que esto, por ejemplo, no logró volver a validarse en el borrador de la Constitución. Porque se consideró que esto fue un error. ¿El tema independiente? Claro. El tema paritario... El tema paritario se mantiene en el borrador, el tema de los pueblos originarios se mantiene, pero por alguna razón no pasó el de los independientes. ¿Y sabes cuál es la razón? Que efectivamente mucha gente se presentó en forma como independiente, se facilitó la presentación de listas, pero cuando dos personas se presentan juntas, ¿qué tan independientes son? Ya no son independientes. Bueno, se recordarán muchas personas allá en su casa que a los pocos días de instalada la convención, esta lista, por ejemplo, que había, que no voy a decir el nombre, ya tenía un líder, tenía una declaración de principio, era un verdadero partido político. Entonces, finalmente lo que se ha tratado de fortalecer... Lista del pueblo, bueno, terminó en dos listas separadas, con polémica entre medio, olvídese. Pero guarde ese material, profesora Avilés, guarde ese material. Es interesante lo del tema de los independientes. ¿Qué es ser independiente? Se entiende independiente que no es parte de un partido político, pero independiente no de ideas. Es camuflado el partido. Veamos qué pasa ahí. Sigamos conversando, nos vamos a un corte y ya regresamos. Y en la Constitución, ¿verdad?, con el profesor Víctor Avilés. Profesor Avilés, habíamos dejado el tema de los independientes para retomar la conversación. Vamos al video, ¿no es cierto?, o esta imagen. Más actualidad. Claro, más actualidad todavía, ¿no es cierto?, que es cuando se cierra, ¿verdad?, la convención. Imágenes que queremos pasar a revisar. ¿Qué dijeron? Ya, bueno, esa es una imagen, ¿no es cierto?, que la tomamos de un sitio web, de MOL, pero que claro, no es que toda la convención estaba evitando aquello, de hecho la convención tiene partidos, pues, ¿no? ¿Qué le parece? Colectivos que le llaman. Colectivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto de el pueblo unido avanza sin partido? Los famosos independientes. Algunos dicen se sobrevaloró, valga la redundancia, el valor de los independientes. ¿Qué son los independientes? Bueno, los independientes son personas que en teoría no pertenecen a un partido político. Ahora, si uno compara la elección de los convencionales con lo que fue la elección parlamentaria, uno dice hay una gran diferencia en la forma que quedaron compuestas las fuerzas, y eso tiene que ver justamente con que en uno participaron más los partidos. Ahora, yo quiero decir una cosa, Mirna, para que la gente valore. Creo yo que en una democracia los partidos políticos son muy necesarios. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer cargo el Estado, y el Estado lo que persigue es el bien común, es decir, una visión genérica y completa de todo lo que pasa en la sociedad. Muchas veces los independientes llegan con un tema que les importa a ellos, ambiental o el tema de la AFP, y solo van a ese tema y olvidan la visión conjunta bien común. Yo creo que los partidos son importantes en una democracia, sin perjuicio, lo cual deben haber espacio, sin duda, para que participen también los independientes. Ya, Víctor Avilés, profesor académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hasta la próxima semana, vamos a seguir con usted, se vienen momentos muy importantes. El lunes, ¿no es cierto?, ya es la ceremonia de entrega, ¿verdad?, de este informe final o de este borrador, para tener ya en cuestión. Y ahí podemos estamos hablando cuando hablamos de la nueva Constitución. Y ahí podemos hablar entonces de lo que viene. Ahora hablamos de lo que pasó. Exactamente, lo que ya viene sabemos. Y el texto en mano, no, lo vamos a hacer chupete. Vamos a hacerlo chupete. Listo nomás. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, saludos allá.